En Ciudad de México, las torres corporativas no se levantan, se esconden. Vidrio polarizado, lobby con mármol que parece hielo, recepcionistas con sonrisa de molde y guardias que ven sin mirar. En esas torres, la gente no se despide, se archiva. Y cuando un apellido entra por la puerta principal, hasta el aire cambia de dueño. A las 7:12 de la mañana, el elevador sube como si llevara prisa ajena. Piso 38. Puertas abren. Pasillo alfombrado. Silencio con aroma a desinfectante y café caro. Al final, una oficina con una placa discreta. Arquitectura de plataforma. No suena importante. Es lo que se pone cuando lo importante ya está en otro lado, en las venas. La puerta estaba entreabierta cuando Íñigo Montalvo se plantó en el marco. Traía un vaso térmico, camisa impecable, y esa sonrisa que usan los juniors cuando creen que la vida es una hackathon infinita. Entusiasmo prestado, seguridad de plástico. ¿Lista para entregarme las llaves de cifrado, Verónica?, dijo, como quien pide el control de la tele. La mujer no se levantó. No por orgullo, por cálculo. Sus dedos siguieron donde estaban, en el teclado, quietos, como animales que no se mueven hasta que escuchan el disparo. Verónica Telles tenía 40 y tantos. La edad exacta en el mundo corporativo es una superstición. Si te ves joven, te usan. Si te ves grande, te arrumban. Ella se veía como lo que era. Alguien que ha dormido con una laptop prendida y una alarma a las 3 de la mañana por incidencia crítica. Volteó a ver a Íñigo. Luego volteó a ver la oficina. 12 años de esa ventana. 12 años de esa luz azul de monitor. 12 años de construir algo que no cabe en una slide. Por fin, sonrió. Pero fue una sonrisa pequeña, de esquina, como una fisura en una pared perfecta. No, Íñigo, dijo. Hoy no vengo a entregarte nada. La sonrisa de el titubeo, un microcorte. Como video cuando falla el buffer. Entonces, ¿a qué vienes? Verónica deslizó la silla unos centímetros. El cuero chilló apenas. Ese sonido, mínimo, se sintió como una puerta cerrándose. A prender el apagador. Íñigo parpadeó. Una vez. Intentó reír, pero el aire no le salió. ¿Qué apagador? Verónica giró hacia su monitor. No dijo código. No dijo sistema. No dijo nada que le regalara una explicación. Solo tecleó. Su mano izquierda se movió con ritmo de pianista vieja escuela. Firme, sin duda, sin pausa. Si esto fuera una serie, aquí meterían un close-up a la pantalla. Pero la pantalla no era lo importante. Lo importante era lo que se veía en el rostro de Íñigo, la sonrisa despegándose como calcomanía húmeda. En el monitor apareció una línea roja. Anulación de sistema iniciada. Autorización. Telles, Verónica, arquitecta original. Extracción propietaria. En progreso. Íñigo soltó el vaso. El café golpeó la alfombra, una mancha oscura extendiéndose como tinta. Arriba, en algún piso donde las decisiones se toman sin ensuciarse los zapatos, el teléfono de Patricio Montalvo empezó a sonar. Y no iba a dejar de sonar. Si el público necesita una razón para quedarse, aquí se la doy. A esa torre no la estaban asaltando con armas. La estaban asaltando con propiedad intelectual. Con un contrato viejo. Con una mujer que había escrito el corazón de la empresa y que ahora venía a cobrarlo con intereses. Yo me llamo, no importa. Soy la que te cuenta esto. La que mira el mundo como si fuera un storyboard de tragedias repetidas. Y si tú crees que la traición corporativa es un correo de reestructura, espérate. Lo que viene es más feo. Es cuando la reestructura trae apellido y exige reverencia. 12 años antes de ese café derramado, Verónica era otra cosa. Una investigadora con doctorado, un folder con rechazos de financiamiento y una idea que sonaba a herejía en las bocas correctas. En la UNAM y en algunos labs privados, la trataban como si fuera un render bonito. Lo aplaudes, lo compartes, y luego lo guardas porque no es viable. Su idea. Arquitectura neuronal adaptativa. No un modelo que entrenas y congelas. Uno que se recompone, que cambia de ruta, que se reestructura en tiempo real como ciudad después de un temblor. No bonito. Eficiente. Los académicos le decían lo mismo con diferentes corbatas. Interesante, pero imposible. Lo pronunciaban como diagnóstico.
Verónica escuchaba. Tomaba notas. Y en la noche, en un cuarto donde el aire olía a soldadura y ramen, armaba servidores con piezas rescatadas, como quien arma un arma sin que nadie lo note. 3 años así. 4 horas de sueño. Ojos con venitas. Nudillos fríos. La rutina no era glamorosa, era repetitiva como goteo en techo. La primera vez que el sistema se reconfiguró solo, a las 3 de la mañana, un martes cualquiera, Verónica se quedó inmóvil frente a la pantalla. No celebró. No gritó. Se acercó tanto que casi tocó el vidrio del monitor con la punta de la nariz, como si el fenómeno se le fuera a escapar por un píxel mal puesto. Luego volvió al teclado. Como si nada. Como si el mundo no acabara de cambiar. A veces, el nacimiento de algo grande se parece a esto. Una mujer sola y una computadora que no debería hacer lo que está haciendo. Patricio Montalvo apareció cuando el rumor ya había llegado al oído correcto. Patricio era de esos que saben detenerse medio segundo antes de contestar, como si el silencio fuera parte de su patrimonio. Un hombre de 50 y tantos con cabello plateado, manos cuidadas, y una voz que suena igual en una cafetería y en un consejo, sin fricción. Se citaron en un café en Polanco. Mesa de madera. Música suave. Gente con relojes caros fingiendo conversaciones profundas. Doctora Telles, lo que usted tiene es extraordinario, dijo Patricio, mirándola directo, como si el resto del lugar se hubiera apagado. Verónica no sonrió. Se limitó a asentir, apenas. Patricio siguió, como si le estuviera vendiendo un mapa de guerra. Y también es imposible de vender así como está. Verónica levantó una ceja. La tecnología habla por sí sola. Patricio soltó una risa sin dientes. La tecnología no habla. La gente habla. Y los inversionistas solo escuchan cuando les hablas en su idioma. Pidió otro café, sin preguntar si ella quería. Eso también era mensaje. En su mundo, él ordena, los demás se acomodan. Le propongo una sociedad, dijo. Usted construye el motor. Yo le pongo el chasis, el combustible, el permiso de circulación. Mitad y mitad. Cada quien en su carril. Verónica lo miró como se mira una grieta nueva en una pared vieja. ¿Y la trampa? Patricio sonrió otra vez. Siempre sonreía como si la boca fuera un sello. La trampa es que esto se va a tragar su vida. 10 años. Tal vez más. Y usted va a tener que decidir si prefiere la comodidad o prefiere dejar marca. Verónica se quedó viendo el café. El remolino oscuro en el centro. Sus dedos hicieron un gesto mínimo sobre la mesa, como si teclearan en el aire. Ya llevo 3 años sacrificando todo, dijo. Otro decenio no cambia el número. Se estrecharon la mano. Y en ese contacto, sin música dramática, sin efectos especiales, nació Nebula Dynamics. Los primeros 5 años fueron exactamente como Patricio prometió. Devoradores. Inversión inicial. Series a contrataciones. Oficinas. El tipo de crecimiento que en LinkedIn se ve como triunfo y en la vida real se ve como ojeras. Verónica escribía y revisaba código como si estuviera construyendo una catedral en un barrio que aún no existe. No delegaba lo central. No por control. Por instinto. Lo que se delega, se diluye. Y lo que se diluye, se roba. Patricio, mientras tanto, aparecía en fotos con clientes. En paneles. En foros. En portadas donde la palabra visionario salía gratis. El acuerdo funcionaba. Porque los dos tenían hambre, pero de distinto tipo. Ella quería que el sistema viviera. Él quería que el sistema valiera. Año 5. 200 empleados. Contratos con bancos, aseguradoras, cadenas logísticas. Año 8. Expansión global. Año 10. Salida a bolsa. Año 12. Valuación de miles de millones. Los números son un maquillaje perfecto. Tapas las grietas con cifras. Y aún así, Verónica seguía metida en el corazón del monstruo. Porque aunque tengas 300 ingenieros, el núcleo se comporta como un secreto. Solo le obedece a quien lo escribió. El cifrado de clientes. Las rutas internas. El andamiaje que sostiene todo. Eso no era un equipo. Era el pulso de Verónica. En algún punto, ella se permitió una idea peligrosa, irreemplazable.
Las tragedias corporativas empiezan cuando alguien se cree irreemplazable en un lugar donde lo único sagrado es el control. Íñigo entró en el año 11, con título extranjero, dicción pulida, y esa ligereza de quien nunca ha tenido que explicar un error en producción a un cliente furioso. Patricio llegó a la oficina de Verónica con un tono casual, como quien menciona el clima. Mi hijo se integra a Nébula, dijo. Hay que darle un lugar. Que aprenda. Verónica lo miró fijo. No dijo no. En su mundo, el no existe si el otro trae el apellido en la cartera. ¿En qué área? Preguntó. Producto. Implementación. Donde sea. Que se foguee. Verónica lo mandó a integración. Trabajo básico. Soporte técnico. De esos que te enseñan a respetar la arquitectura porque la sufres desde abajo. Íñigo escribió código como quien deja migas. Cosas a medias. Parchecitos. Atajos. Errores con confianza. En juntas, hablaba como si estuviera narrando un tutorial que no entendía. Se reía antes de los chistes para indicar que eran graciosos. Hacía preguntas raras, de esas que revelan que no leyó el documento, pero leyó el título. Verónica documentó. Señaló fallas. Puso comentarios que sonaban amables y cortaban como navaja. Revisar impacto en dependencias. Validar seguridad. No es aceptable en este entorno. Íñigo asentía con la cara y con las manos se rascaba el cuello, como si la corbata le apretara. A los 6 meses, ya no pedía aprender, pedía oportunidad. A los 9, empezó a colarse a juntas ejecutivas. A los 11, ya estaba parado cerca de la silla que no le correspondía. Y Patricio lo dejaba. Porque el nepotismo no empieza cuando te dan el puesto. Empieza cuando te abren la puerta sin pedirte identificación. El correo llegó un martes. Asunto. Evolución de liderazgo. En las empresas, evolución es palabra para no decir golpe. Verónica lo leyó una vez. Luego otra. Luego otra. Como si el texto fuera un animal peligroso y necesitara asegurarse de que estaba bien enjaulado. Íñigo Montalvo asumirá el rol de arquitecto líder. Verónica Telles transitará a una capacidad de asesoría estratégica. Asesoría estratégica. Una frase que suena a penthouse y en realidad es sótano. Te sientan cerca para que te vean, pero lejos para que no decidas. Te mantienen útil hasta que te vuelves prescindible. Verónica se levantó. Sin prisa. Tomó el pasillo. No tocó. Entró a la oficina de Patricio como quien entra a una sala de operaciones. Directa, con manos limpias, lista para cortar. Patricio levantó la vista de la laptop. Tenía esa cara neutral que ensayan los hombres que creen que la conversación ya está resuelta. Verónica. Ella dejó el correo impreso sobre el escritorio. El papel cayó como evidencia. Explícamelo. Patricio se acomodó en la silla. Entiendo que esto te tome por sorpresa. Pero es una transición natural. Has estado en el frente técnico 12 años. Es momento de... Verónica lo interrumpió con una mirada. No un grito. No un drama. Solo una mirada que detiene el discurso. Tu hijo no puede explicar la arquitectura base sin leer apuntes, dijo. Hace una semana tumbó el staging por 6 horas. Patricio juntó las manos, dedos entrelazados. Un gesto que se usa para parecer razonable. Está aprendiendo. Y tú lo vas a ayudar a aprender. En ese punto, el aire cambió. No porque alguien dijera algo fuerte, sino porque Verónica entendió el guión completo. Su garganta hizo un movimiento mínimo. Tragó sin agua. Sus uñas presionaron la palma de la mano, dejando una línea roja que duró segundos. Entonces es eso, dijo, como si estuviera confirmando una dirección. ¿Quieres que yo lo entrene? Que le pase mis llaves. Que lo vuelva presentable, mientras yo desaparezco. Patricio no contestó. Ese silencio no fue ausencia, fue firma. Verónica dio un paso atrás. Sus ojos recorrieron el despacho, diplomas, fotos con políticos, un cuadro abstracto que valía más que el sueldo anual de la mayoría del edificio. Esto no termina aquí, Patricio. Él sonrió, otra vez. Su sonrisa de contrato. En realidad sí. El consejo ya aprobó. Está hecho. Verónica se quedó en la puerta un segundo. No lo miró a él.
Miró el marco, como si midiera la altura exacta del golpe. Debiste leer con más cuidado lo que firmaste conmigo, dijo. Patricio frunció el ceño. ¿De qué hablas? Ya lo vas a leer. Por las malas. Y se fue. Esa noche, la ciudad seguía con su ruido normal. Sirenas, perros, claxones, televisiones prendidas. La traición no detiene el tráfico. Verónica llegó a su departamento. No prendió música. No se sirvió vino. Abrió un cajón como quien abre una caja fuerte que nadie recuerda. Sacó una carpeta vieja. Papel amarillento. Tinta que ya no se ve tan negra. El tipo de documento que en empresas grandes se pierde accidentalmente. El acuerdo original. Antes de abogados. Antes de hipo. Antes de que el monstruo fuera público. Sección 12. Propiedad intelectual. Leyó con la mirada fija. Una y otra vez. Hasta que las palabras dejaron de ser letras y se volvieron palanca. Todo código, algoritmo y arquitectura desarrollados por cada socio permanecen como propiedad individual del creador, licenciados a Nebula Dynamics durante la vigencia de la sociedad. Si el rol de un socio es materialmente disminuido sin consentimiento mutuo, el socio afectado puede revocar la licencia con 90 días de aviso. Verónica dejó el papel sobre la mesa. No lo acarició. No lo besó. Lo observó como se observa una grieta que, por fin, va a romper la pared correcta. Sus dedos tocaron el borde del documento. Apenas. Un gesto de confirmación, como tocar el pulso. A las 11:07 de la noche, marcó a su abogada. Jimena Curi, especialista en pleitos donde los ricos lloran en silencio. Contestó rápido, como si ya estuviera despierta esperando. ¿Verónica? Me están sacando, dijo Verónica, sin adornos. Pusieron al hijo de Patricio como arquitecto líder. A mí me mandan a asesoría. Del otro lado, un silencio. No de sorpresa, de cálculo. ¿Tienes el acuerdo original? Verónica miró el papel. Aquí lo tengo. Sección 12. Jimena exhaló despacio. Se escuchó el clic de una pluma. Ese acuerdo es viejo, pero si nunca lo anularon explícitamente, sigue respirando dentro de la estructura corporativa. Y si respira, muerde. ¿Muerde cuánto? Preguntó Verónica. Lo suficiente para que un edificio de vidrio se acuerde que está parado sobre cimientos ajenos. Verónica no celebró. No hizo preguntas grandilocuentes. Solo miró el reloj. Como si el tiempo acabara de volverse arma. No quiero un juicio eterno, dijo. Quiero palanca. Jimena soltó una risa seca. Entonces vas a necesitar algo más que papel. Vas a necesitar evidencia. Y un mecanismo. Verónica volvió a ver su laptop cerrada. La miró como se mira un ataúd que aún no se usa. Tengo 90 días, dijo. Entonces úsalo, contestó Jimena. Y no se lo digas a nadie que sonría demasiado. Verónica colgó. Se quedó un momento quieta. Sus ojos se clavaron en la esquina del techo, donde una línea de pintura formaba una sombra. Una sombra delgada, como una fractura. Luego abrió la laptop. El brillo azul llenó la sala. Y ahí empezó el verdadero trabajo. Los días siguientes, Verónica no se movió como persona herida. Se movió como ingeniera con plan. Primero, documentó todo. No notas. Documentación como expediente criminal. Cada módulo. Cada dependencia. Cada parte del código donde su firma existía aunque nadie la viera. Porque en la guerra corporativa, lo que no está documentado se vuelve cuento. Segundo, midió el peso real. No en discursos. En porcentajes. En líneas. En interconexiones. El tipo de cálculo que no se discute en juntas, porque suena demasiado cercano a sin mí se cae. Tercero, buscó aliados. Pero no con estás conmigo. Eso es para películas malas. Lo hizo como se hace en oficinas, con cafés discretos, preguntas simples, silencios largos. ¿Cómo va con Íñigo? Preguntó una tarde en el comedor. El ingeniero frente a ella no contestó de inmediato. Se quedó viendo su charola como si el arroz tuviera un mensaje oculto. Va, dijo al fin. Va con título grande y manos pequeñas. Verónica asintió. Nada más. En los pasillos,
La gente ya no hablaba en voz alta. No por miedo, por hábito. Cuando el nepotismo entra, la honestidad se vuelve clandestina. Y en esa clandestinidad, Verónica armó red. Cuarto, construyó el mecanismo. No un botón de autodestrucción. Eso es infantil y ilegal. Lo que ella diseñó fue elegante, casi administrativo, un sistema capaz de identificar, aislar y preparar para extracción cada fragmento de código que ella había creado. Etiquetarlo. Marcarlo. Empacarlo. Como sacar tus cosas de una casa que alguien te quiso robar, sin romper los platos, sin incendiar el edificio, solo quitando la estructura. Lo curioso de la venganza elegante es que parece auditoría. Y en una empresa, nadie sospecha de una auditoría, hasta que se quedan sin piso. El día 87 no cayó del cielo. Se construyó. Con juntas inútiles. Con correos que olían a perfume barato y veneno caro. Con desplantes de Íñigo en pasillos donde antes caminaba de puntitas. Con ya lo estoy viendo dicho por gente que no veía nada. Nebula Dynamics empezó a sonar como suena un edificio antes de rendirse. No con gritos, con crujidos. Primero fue la caída de un servicio que nunca se cae. 12 minutos de pánico, 30 de culpas, 2 horas de post-mortem donde las frases eran perfectas y las manos temblaban bajo la mesa. Luego fue una vulnerabilidad. Pequeña en papel. Mortal en contexto. Un hueco en la pared del cifrado. La clase de hueco por donde se meten abogados, periodistas, competidores, y el diablo si viene bien vestido. Después vino el update fallido, un lanzamiento con bombo que terminó en rollback de emergencia. En el canal de incidentes, los mensajes se apilaron como escombros. En Slack, la gente no decía buen día, decía ya viste. Y la fuga de talento. Eso fue lo más claro. Porque cuando un ingeniero renuncia, no te explica en verso. Te deja el teclado limpio, la silla acomodada y una tarjeta de acceso que ya no abre puertas. El precio de la acción bajó. 11%. Un número que en la bolsa se escribe elegante, pero en el consejo suena a amenaza. Patricio Montalvo buscó culpables con la precisión de un tirador ciego, disparando a todo menos a su hijo. Y en ese clima, Íñigo decidió que ya era hora de tener el objeto que le faltaba para disfrazarse de arquitecto, las llaves del cifrado. Las llaves que Verónica diseñó con paranoia fina, la misma paranoia que te salva cuando todo lo demás falla. Por eso esa mañana, Íñigo apareció en su puerta con café en mano y sonrisa rehecha. ¿Lista para entregarme las llaves de cifrado, Verónica? Ya lo escuchaste. Era la misma frase envuelta en el mismo tono, pero esta vez traía la prisa de alguien a quien se le está cayendo el escenario. Verónica lo miró como se mira una pared recién pintada, buscando dónde se va a abrir la grieta. En su cabeza, una idea pasó sin palabras completas. No fue venganza. No fue justicia. Fue algo más simple, más técnico, más frío. Hoy. Y entonces pasó lo que ya viste en la primera escena. Ella dijo que no venía a entregar nada, que venía a prender el apagador, tecleó la secuencia, y el monitor soltó rojo como alarma de hospital. Anulación de sistema iniciada autorización. Telles, Verónica, arquitecta original extracción propietaria. En progreso. El café se fue al piso. Íñigo se quedó quieto, pero no como estatua. Como alguien que se dio cuenta de que el suelo también se puede quitar. En pantalla, el sistema mostraba el alcance con la crueldad de un contador. 47.283.691 líneas identificadas, 63.2% del código total, 100% de arquitectura núcleo. Íñigo tragó y su manzana de Adán brincó como señal de falla. ¿Qué es esto?, dijo. Verónica se levantó despacio. Lo suficiente para que el sonido de la silla marcara el momento. Lo suficiente para que él entendiera que ya no era conversación. Era trámite. Esto es mi trabajo, dijo. No tu título. No tu apellido. Mi trabajo. Íñigo señaló la pantalla con una mano que no encontraba dónde posar. Eso es de la empresa. Verónica inclinó la cabeza apenas, como si escuchara a un niño repetir una frase que le enseñaron mal. Licenciado a la empresa, corrigió. No entregado. No regalado. Licenciado. Íñigo soltó una risa seca que no le alcanzó para verse valiente. No puedes hacer eso.
Verónica dio un paso hacia él. No invadió. Marcó distancia exacta. Trae a tu papá. Ahorita. Patricio llegó 11 minutos después. 11 minutos es mucho cuando te están estirpando el corazón del negocio en una pantalla. Entró con la corbata floja, el saco mal colgado, la cara ligeramente roja, como si lo hubieran arrancado de una llamada donde ya lo estaban asando. ¿Qué demonios estás haciendo? Escupió al aire, sin saludar. Verónica señaló la pantalla. No dijo mira. No dijo escucha. El dedo bastó. Patricio se acercó. La sonrisa de contrato no le salió. Se le quedó atorada en la mandíbula. Esto es una locura. Verónica abrió un folder y lo dejó sobre la mesa, como se deja un arma descargada, no para disparar, para que la vean. Es el acuerdo original, dijo. El que firmaste cuando Nébula era una servilleta con promesas. Sección 12. Patricio tomó el documento. Sus ojos se movieron rápido, como si la letra fuera veneno y necesitara terminar antes de intoxicarlo. Leyó en voz baja, sin querer, como si el texto lo obligara. Todo código, algoritmo y arquitectura desarrollados por cada socio permanecen como propiedad individual. Se detuvo, licenciados, revocables ante disminución material. Levantó la vista. En sus ojos apareció algo raro, como cuando una persona descubre que su casa no está en su terreno. Eso tiene 12 años. Verónica juntó las manos atrás, postura de quien ya midió el cuarto. Y sigue respirando. Patricio pasó la lengua por el labio superior. Un gesto pequeño. Involuntario. Humano. No puedes amenazar a una empresa pública con esto. Verónica lo observó como se observa un vaso de cristal cuando ya tienes el piso resbaloso. No estoy amenazando, dijo. Estoy corrigiendo. Patricio apretó el folder. Se escuchó el crujido del papel. ¿Qué quieres? Verónica abrió otro documento. Esta vez no era viejo. Era limpio. Impreso reciente. Ordenado. Frío. Mis términos. Patricio lo tomó. Empezó a leer. Su respiración cambió. No dramático. Medible. En la página 3, su mano tembló apenas. 1 milímetro. Pero ahí estaba, como una grieta fina en vidrio. Estás pidiendo control de la empresa. Verónica soltó una risa mínima, sin alegría. Estoy pidiendo lo que construí. Patricio levantó el papel, indignación bien peinada. ¿51%? Verónica inclinó el rostro. 51.3. Corrigió. Para que no sea discusión cada vez que tengas ganas de jugar a la herencia. Íñigo dio un paso adelante. Esto es extorsión. Verónica lo miró de arriba abajo, sin prisa. Su mirada se detuvo en la credencial, luego en el reloj, luego en sus uñas limpias. Tú no tienes la palabra extorsión en tu boca, dijo. Tienes la palabra atajo. Íñigo abrió la boca para contestar, pero Patricio lo frenó con la palma levantada. Un gesto de padre. De dueño. De quien todavía creía mandar. Patricio tragó aire. El consejo jamás va a aprobar esto. Verónica giró el monitor ligeramente para que el porcentaje se viera claro. La pantalla roja no era amenaza, era matemática. El consejo va a aprobar lo que impida que esto se vuelva humo, dijo. Explícales qué pasa si revoco la licencia. Patricio apretó los dientes. Reconstruimos. Verónica ladeó la cabeza. ¿Con quién? Preguntó. ¿Con el que tumbó Stalling 6 horas? ¿Con el que dejó un hoyo en el cifrado? ¿Con el que manda renuncias por docena? Íñigo se puso rojo hasta las orejas. ¡Yo! Verónica lo cortó con un dedo. Vas a regresar a un rol real. Junior. Con mentor. Con metas medibles. Con revisiones. Sin junta ejecutiva. Sin palco. Íñigo soltó. Eso es humillante. Verónica no dijo no es personal. Esas frases son para gente que miente. Eso es correcto, respondió. Y lo correcto rara vez se siente bonito al principio. Luego miró a Patricio. Estas condiciones no son castigo. Son ajuste de realidad. Patricio respiró, pero el aire no le alcanzó para sostener su postura. ¿Y si me niego? Verónica extendió la mano hacia el teclado. Sin tocarlo.
A 1 centímetro. Como quien acerca un cerillo a gasolina. Entonces iniciamos extracción completa, dijo. No destrucción. Extracción. Tu plataforma empieza a fallar por dependencia. Tus clientes llaman. Tu acción se desangra. Tus abogados entran. Tus competidores se relamen. Patricio se quedó congelado un segundo. Miró a Íñigo. Por primera vez en la escena, el padre no vio a su hijo. Vio un costo. Necesito hablar con el consejo, dijo. Verónica miró el reloj. Tienes 24 horas. La reunión del consejo no fue una sola reunión. Fue una cadena de llamadas, acuerdos en voz baja, mensajes cifrados y caras tensas detrás de cámaras apagadas. Jimena Curi presentó el análisis legal como quien lee un dictamen forense, sin adjetivos, con datos. El acuerdo original no estaba derogado. La cláusula de IP estaba viva. La disminución material era demostrable con el correo de evolución de liderazgo. El riesgo era incalculable. Y el tiempo era corto. El consejo hizo lo que hacen los consejos cuando se enfrentan a un incendio. Buscan agua donde sea, aunque el agua venga con factura. A las 16 horas, Patricio volvió. No llegó con sonrisa. Llegó con un folder nuevo y la mirada de alguien que acaba de firmar una amputación. Aprobado, dijo. Verónica no celebró. Ni levantó ceja. Solo extendió la mano. Patricio le dio el documento. Firmado. Sellado. Verónica lo revisó una vez, con precisión quirúrgica. Bien, dijo. Ahora regresamos a operar. Patricio abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo. Cerró. Tragó. Y asintió como quien ya entendió que el poder no es un lugar fijo, es una silla que se mueve cuando alguien trae la llave. 3 semanas después, el comunicado salió al mundo con palabras cuidadosamente elegidas para no decir esto fue un golpe. Verónica Telles asume como presidenta ejecutiva y directora de tecnología. Participación mayoritaria del 51,3%. Patricio Montalvo transita a consejero no ejecutivo. Íñigo Montalvo reasignado a programa de desarrollo de ingeniería. Los medios lo vendieron como retorno de la fundadora. Los analistas aplaudieron. Los inversionistas respiraron. Los ingenieros hicieron algo raro en corporativo, sonrieron sin pedir permiso. La acción subió 14% ese día. El mercado ama la estabilidad, aunque venga de una guerra. El primer consejo bajo Verónica no fue cinematográfico. Fue peor, fue incómodo. Ella se sentó al frente de la mesa larga. La silla que nunca le ofrecieron, ahora la esperaba como deuda pagada. Los mismos rostros que aprobaron su asesoría estratégica estaban ahí, con sus libretas abiertas y sus plumas listas, como si escribir pudiera borrar lo que hicieron. Verónica puso una carpeta en la mesa. La abrió. Sin levantar la voz, sin teatralidad. Así va a funcionar esto, dijo. Esta empresa se construyó con excelencia técnica. Se va a quedar con excelencia técnica. Una pausa. Promociones por mérito. Decisiones por datos. Y el nepotismo, miró a Patricio al fondo, no se tolera, sin importar de quién sea la familia. Patricio se acomodó en su silla, mínimo. 1 centímetro hacia atrás. Un gesto insignificante que decía todo. Verónica cerró la carpeta. Quien suma, se queda. Quien estorba, se va. Nadie preguntó nada. El silencio fue un acuerdo colectivo. Hoy se habla con resultados. Perfecto, dijo Verónica. A trabajar. 18 meses después, Nebula Dynamics no era un monumento a la traición. Era una empresa funcionando como debe funcionar un sistema crítico, con disciplina. Crecieron ingresos. Entraron a salud, modelado climático, sistemas autónomos. Registraron patentes. No como fuegos artificiales, sino como barricadas legales. Verónica promovió a 3 tecnólogas y tecnólogos brillantes que antes estaban arrumbados bajo el régimen de la política primero. No fue discurso. Fue organigrama. Fue firma. Íñigo. Íñigo siguió. Terminó el programa. No como hijo del dueño. Como empleado con tickets, revisiones de código y deadlines que no se negocian con apellido. Un día, meses después, Verónica aceptó un café con él.
No por compasión. Por pragmatismo. El sistema no mejora si no se corrige lo que lo daña. Se sentaron en una cafetería discreta, de esas donde nadie escucha porque todos están fingiendo que trabajan. Íñigo no llegó con sonrisa. Llegó con las manos en el bolsillo y los hombros un poco más abajo que antes. Quiero, se atoró con la palabra, se aclaró la garganta, pedirte disculpas. Verónica no dijo te perdono como película barata. Miró su taza. El vapor subía y se rompía en el aire. Di lo que tengas que decir, respondió. Íñigo respiró. Actué como si esto fuera mío. Como si el puesto viniera con mi acta de nacimiento. Y no. Verónica levantó la mirada. Ajá. Íñigo asintió. Rápido. Como si esa sílaba pesara. Verónica dejó la taza en el plato. El sonido fue claro. Entonces gánatelo, dijo. Sin atajos. Íñigo tragó. Asintió otra vez. Estoy intentando. Verónica no sonrió. Pero dejó que ese intento existiera en la mesa, como una pieza nueva en un mecanismo que antes estaba roto. Patricio renunció al consejo 6 meses después. No hubo drama. No hubo despedida con aplausos. Hubo un comunicado breve. Nuevos proyectos. Agradecemos su contribución. En el mundo real, eso significa, ya no hay silla para ti. Dicen que ahora consulta. Que asesora. Que da charlas. Que vende experiencia. Hay algo triste y preciso en eso. Un hombre cuya reputación se construyó sobre un cimiento que no puso, intentando vender el cimiento como historia personal. Verónica no lo buscó. No lo llamó. No lo mencionó. Hay traiciones que no se discuten, se encapsulan y se dejan atrás como material tóxico. Verónica guardó una cosa de esos 90 días. Una captura de pantalla del sistema de extracción. La barra roja. El conteo. Las líneas. El porcentaje. La enmarcó y la colgó en su oficina. No como trofeo. Como recordatorio de ingeniería. Los sistemas fallan cuando alguien confunde propiedad con poder. A veces, en noches largas, su mirada se iba a ese cuadro unos segundos. No nostalgia. No orgullo. Algo más parecido a calibración. Recordar dónde está el límite. Porque el límite no lo pone el título. Lo pone el que sabe dónde está el apagador. El conflicto central se resolvió con firma, estructura y consecuencias reales. Verónica recuperó control, blindó el mérito, quitó el nepotismo del tablero y estabilizó la empresa. Íñigo bajó a tierra y empezó a construir algo real. Patricio perdió la silla que creyó eterna. Nébula dejó de ser una herencia y volvió a ser una máquina. No hubo balas. Hubo contratos. No hubo sangre. Hubo porcentajes. En 2026. Eso es lo que duele. Y ahora te doy la lección, sin sermón, como se dan las cosas que importan, mirando una grieta hasta entender que la causó. En corporativo, la traición casi nunca llega con gritos. Llega con un correo amable, una transición, una sonrisita y una silla movida 2 metros a la derecha. Te quitan el control primero. Luego te quitan el crédito. Y al final, si te descuidas, te quitan la historia. La salida no es volverse villano. La salida es blindar tu valor, por contrato, por evidencia, por arquitectura, y por una regla personal que no se negocia. Lo que construyes con tus manos no se regala por educación.